o hablé demasiado fuerte. Gloria a Dios, hermanos, estamos contentos, estamos en la casa del Señor, este día viernes precioso en el cual el Señor nos ha regalado para estar juntos en armonía como hermanos, alabando, glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bienvenidos los que están por la red social de YouTube. Estamos transmitiendo para la gloria de Dios. El Señor tiene una palabra preciosa para cada uno de ustedes. No sé si se estén conectando en vivo ahorita o si posteriormente ahí anda vagando en el YouTube la predicación y alguien la escucha. Va a ser de gran bendición como lo es para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar para darle el tiempo a la palabra de Dios. Ya oramos, ya alabamos al Señor. Ya alabamos al Señor también, lo adoramos con nuestras ofrendas y hoy vamos a escuchar la palabra del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en esta tarde. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque nunca nos has dejado. Tú has estado, Señor, con nosotros. Padre, estamos contentos porque nos has permitido y nos has dado este privilegio, Señor, de que pocos tienen, Señor, de venir a escuchar una palabra tuya. Una palabra, Señor, que sale de tu boca, Señor, y usas a siervos para que esa palabra, Señor, fluya. Para que esa palabra, Señor, llegue a los corazones, bendito Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seamos edificados en esta noche, que salgamos de aquí, Señor, con un corazón contento, porque tú nos has hablado, Padre. Te pido que tu palabra, Señor, sea como esa semilla, Señor, que dé fruto a su tiempo, que dé fruto, Señor, al 60, al 100 por uno, Señor, como lo dice tu palabra, que esta semilla caiga en buena tierra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga vibrar, Señor, con tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos toque el corazón y que podamos hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Vamos a leer, hermanos, vamos a continuar con esta serie preciosa del libro de Gálatas. He estado estudiando, tiene muy poquitos capítulos, hermanos, y lo puede leer uno en media hora, leerlo. Pero analizarlo, hermanos, mire, apenas vamos ahorita, tenemos dos sermones, dos prédicas, y estamos todavía en el capítulo 1. Entonces, hermanos, es rico, tiene mucha información, pero vamos a leer, quedamos del 10. Y hoy vamos a empezar Gálatas 1, versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué el Señor nos habla a través de su palabra. Vamos a leer, estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué precioso lo que está diciendo aquí. Está diciendo que el evangelio que él está anunciando, Pablo, ustedes conocen la historia de él, y él ahora predica a Cristo. Él anuncia un mensaje poderoso. Ahora anuncia el evangelio de Jesucristo siendo un gran perseguidor de la iglesia, y ahora está llevando un mensaje a los Gálatas. Y hoy, hermano, lo que acabo de leer ahorita, estuve analizándolo a los tiempos de ahora. Y hoy estamos viviendo tiempos donde se le ha abierto la puerta a multitud de mensajes diferentes. Pueden escuchar, hermanos, se pueden meter en el YouTube, se pueden meter en Facebook, se pueden meter en internet a buscar un mensaje, y hay
tantos mensajes diferentes, hermanos, donde las iglesias han empezado a recibir lo que llaman nuevas revelaciones. ¿Y por qué lo digo así? Y lo digo nuevas revelaciones, y lo puedo decir gráficamente como ¿cómo le llaman? En comillas, nuevas revelaciones. En el momento en que decimos nosotros, bueno, la Biblia no lo es todo. Hay otro libro. Tenemos otro libro en nuestra iglesia y ahí está el libro del Mormón. Tienen la Biblia, pero tienen el libro del Mormón. Hay otros que tienen, creemos en Cristo y tenemos el Corán. Otros tienen el libro de las revelaciones de este Joseph Smith. Está también los adventistas que tienen la Biblia, pero también creen en libros de una mujer que se llama Ellen White. Cada uno tiene un libro aparte. Los católicos tienen el catecismo. Entonces, cuando alguien en el momento que dice, bueno, es que la Biblia no lo es todo. Así lo han dicho, hemos visto aquí, vimos un video donde dice, bueno, es que la Biblia no lo es todo. Entonces, cuando decimos eso, damos entrada entonces a cualquier cosa. En el momento en que nosotros nos salimos de la Biblia y decimos, bueno, es que Dios sigue diciéndonos cosas. O sea, aparte de lo que Dios dice aquí, y muchos dicen, no, es que Dios sigue diciendo cosas, Dios sigue enseñando cosas nuevas. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios sigue diciendo cosas nuevas, aparte de lo que Dios ya estableció, entonces entramos al camino de un caos teológico. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, toda, no dice una parte, ¿verdad? Dice toda esta, miren, toda la escritura es inspirada por Dios. Y además que la inspiró Dios, dice que además de que la palabra es inspirada por Dios, además es útil. ¿Es útil para qué? Para enseñar. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para redarguir, es inspirada por Él para nosotros poder corregir, para que la Biblia nos corrija, para instruir en justicia. Todo eso tiene un fin. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, es útil para lo que dijimos ahorita. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es el fin de la Escritura. Y es útil, y es inspiración de Dios. Entonces, con esto que acabamos de leer, yo creo y pienso y estoy convencido que la Biblia es suficiente. Ya no necesitamos más revelaciones. Aquí está todo revelado. En la Biblia me dice que es inspiración de Dios. En los otros libros no se dice que es inspiración de Dios. Es inspiración de los hombres. Todos los libros que ponen después de la Biblia es inspiración de los hombres. Entonces, leyendo 2 de Timoteo 3:16, yo sé, creo y estoy convencido de que la palabra de Dios no necesita más. La palabra de Dios es suficiente. Dios ya nos ha hablado de muchas maneras. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Dios ha hablado, ahí está la palabra, Dios ha hablado por su Hijo, Dios. Habiendo hablado, estoy leyendo el título también. Habiendo hablado muchas veces, Dios ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en el tiempo atrás, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Dios ya habló por los profetas, pero en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Dice que en los postreros tiempos, o sea, estamos en los postreros tiempos. ¿Qué tenemos hoy aquí en nuestras manos, hermanos? Bueno, el que trajo Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos aquí los profetas de Dios, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las enseñanzas de Jesús, tanto por Él como por medio de los apóstoles. Entonces, si Dios dice que habló así, por medio de los profetas, por medio del Hijo en estos tiempos y por medio de los apóstoles, entonces, si Dios dice que habló así, entonces, ¿por qué ahora quiero nuevas enseñanzas? ¿Por qué ahora quiero nuevas visiones? ¿Por qué ahora quiero revelaciones nuevas de nuevos profetas o de nuevos apóstoles? ¿Por qué mucha gente busca eso? Entonces, pastor, usted está diciendo eso, pero entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo voy a saber si en esta iglesia donde yo me congrego están en la verdad? Y es muy noble la pregunta, pastor, ¿cómo sé que esta iglesia es de la sana doctrina? Pastor, ¿cómo sé que esta iglesia estamos en la verdad? ¿Cómo saber si estamos nosotros en una religión más? ¿Saben cómo? Hay una sola manera de saberlo. Seguir las Escrituras. Eso es la manera que puedes saber si estás en una sana doctrina. Es la mejor manera que puedes saber si la iglesia donde te congregas se predica la verdad de la palabra. La única manera de saber que no estás en una secta, la única manera que no estás en una religión más, es siguiendo las Escrituras. ¿Por qué? El mensaje que Pablo estaba dando en esos tiempos era muy cuestionado. Era cuestionado por todos lados porque ponían en duda su apostolado. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo a ser apóstol fue diferente a los demás apóstoles. A Pablo se le criticaba mucho porque se ponía en duda las enseñanzas que él daba. Se ponía en duda el mensaje que él predicaba. Entonces los judíos veían a Pablo como un enemigo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas estaban saliendo del judaísmo, estaban saliendo de esa religión. Entonces, él lo menciona ahí también. Ellos estaban siguiendo a Jesucristo por las enseñanzas de Pablo y los judíos veían a Pablo como un traidor, porque él era judío. O es judío, ¿no? Pero él practicaba el judaísmo. Entonces ahora predica a Cristo. Entonces lo toman como que era un traidor, que antes había sido muy celoso de las tradiciones judías, pero ahora era un enemigo público del judaísmo. Él estaba alejando a las personas de las tradiciones. Pablo con su mensaje estaba alejando a muchas personas de esas tradiciones. Estaba diciéndole a la gente que ya no se tenían que circuncidar. Les estaba diciendo que la ley, esta ley que ellos seguían apuntaba a Cristo, que todo lo que decían la ley y los profetas se trataba de Cristo. Y para ellos Pablo se había vuelto un enemigo. Entonces, pero por otro lado, para otras personas, Pablo era el camino al libertinaje. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando que para salvarse no había que cumplir las tradiciones. Que para salvarse no tenían que cumplir los rituales, sino que la salvación, explicaba él en el mensaje, que la salvación únicamente era por gracia. Que la salvación no era por obras para que nadie se gloríe de ellas, sino por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y eso ellos lo consideraban como un camino al libertinaje. Porque decían, bueno, es que la salvación solamente es por gracia, solamente cree en Jesús, y los rituales y los sacrificios, entonces no, es que es un libertinaje. Así que el mensaje de Pablo era cuestionado por muchas personas. Ahora, aquí en estos primeros versículos vamos a ver cómo Pablo explica el origen de su mensaje. Explica de dónde viene el mensaje que él predica.
Y en Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Imagínense, hermano. Lo primero que Pablo está diciendo ahí es que el mensaje anunciado por mí, el evangelio anunciado por mí, no es según el hombre. Es como si le estuviera diciendo a ellos, es que este evangelio yo no lo aprendí de ningún rabino, yo no lo aprendí de Gamaliel, que fue el que me instruyó en la ley, no lo aprendí de él. Este evangelio no es una revelación que vino a mi mente nueva, no es una verdad que yo me he inventado. Este evangelio no viene de hombres. El mensaje que yo predico no viene de hombres. La fuente de la revelación, la fuente de la inspiración, el origen del mensaje, él está diciendo no es de los hombres. Pero fíjese qué más sigue en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Fíjense qué aclaración está haciendo ahí. Ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por quién? Por revelación de Jesucristo. Así que Pablo llega ahí con los Gálatas y él los va a corregir. Él va a corregir ahí a la iglesia a las iglesias de Galacia, porque había varias iglesias. Entonces va a corregir a los Gálatas, a los que les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ellos estaban volviendo a las tradiciones. Aceptaron a Cristo, pero querían más. Creemos en Cristo, Cristo está muy bien, Jesús está muy bien, pero necesitamos circuncidarse. Que en Cristo está bien, pero necesitamos volver a los días de fiesta. Entonces Él los va a corregir. Se estaban volviendo este grupo de la iglesia de Galacia, estaban volviéndose a las tradiciones, estaban siendo ellos seducidos por un movimiento que estaba en esos tiempos, que también ahorita hay, que son los judaizantes. No sé si ustedes han visto cuando una persona conoce el evangelio o va a una iglesia evangélica y de repente lo escuchamos hablando shalom, Yeshua, y que el sábado tiene que guardarlo, que ya no come puerco, que ya no come camarones, que empieza y ¿qué te pasó? Lo judaizaron. Hay movimientos así. En esos tiempos, cuando ellos tenían las tradiciones todavía más fuertes, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Les hablaban de Cristo y había personas que venían con el cuchillo ahí, ¿sabes qué? Te tienes que judaizar, te tienes que circuncidar, perdón. Entonces ahí Pablo se pone delante de ellos y le dicen, ¿saben qué? Escúchenme, porque lo que yo traigo, lo que yo les quiero compartir, lo que les he enseñado no es de los hombres, sino que es revelación de Jesucristo. Y nosotros sabemos, hermanos, que eso es verdad. Primero, porque Pablo fue testigo presencial de Jesús. Si podemos ver la historia de Pablo, hermanos, y la conversión es tremenda. Él fue testigo presencial de Jesús. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 dice, ¿no soy apóstol? Les está diciendo a los de Corinto, a la iglesia de Corinto, les está diciendo, ¿no soy apóstol? O sea, le está poniendo enfrente, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? O sea, le está diciendo, ¿que no vi a Jesús? Los está cuestionando de esa manera. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Cuando Pablo defiende su apostolado ante los corintios, Pablo está diciendo, ¿no he visto yo al Señor? ¿Por qué? Porque los apóstoles anteriores, los apóstoles que Jesús escogió, que Jesús llamó, pues lógicamente andaban con Jesús, vieron a Jesús, aprendieron de Jesús. Entonces él está diciendo ahí, ¿acaso no he visto yo al Señor?
Estaban dudando de su apostolado, pero le está diciendo, ¿acaso yo no he visto al Señor Jesús? Porque ellos comprendían que los apóstoles de Jesús habían sido escogidos por Jesús mismo. Ellos sabían que habían visto a Jesús, que habían estado con Jesús y que Jesús personalmente escogió a cada uno de los 11. Entonces, el resto, a diferencia del resto de los demás apóstoles, el encuentro que tuvo Pablo con Jesús fue diferente. En el que Jesús personalmente escoge a Pablo, incluso le dice a otro hombre, ¿sabes qué? Instrumento escogido. O sea que el Señor lo escogió a Pablo. Instrumento escogido me es este. Entonces él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Cuando ustedes ven la historia, ya la conocen, de que fue él... yendo a Damasco, como lo vimos ahí. Pablo afirma que se le apareció Jesús directamente y todos conocemos ya la historia de Saulo en el camino a Damasco. Y ahí nosotros podemos ver el encuentro personal con Jesús. Ahí Pablo habla de esa experiencia que tuvo. Entonces Pablo fue un testigo del Señor Jesucristo. ¿No he visto yo al Señor Jesús? O sea, ¿están dudando que soy apóstol? ¿No he visto yo al Señor Jesús? A diferencia de los apóstoles de ahora, porque se llaman apóstoles. Así que, hermanos, mira lo que dice Pablo, porque él tuvo una experiencia, además, en su ministerio, ya en el Señor Jesús, tuvo una experiencia trascendental que lo menciona ahí, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Ahí habla de él mismo. Fíjense lo que dice ahí, es interesante. Conozco a un hombre en Cristo, fíjense nada más. Conozco a un hombre en Cristo, no dice que es él, que hace 14 años, si en el cuerpo, hace un paréntesis ahí, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado ese hombre, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo está hablando de la experiencia más grande que haya tenido en su vida. Imagínense una experiencia así, hermanos. Estoy convencido que Pablo está hablando de él mismo. Pero fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 12. Dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí Pablo dice, bueno, yo podía contarles a ustedes esa experiencia trascendental que tuve. Fui arrebatado, fui llevado al tercer cielo, escuché cosas inefables que no es dado al hombre expresar. Yo puedo contarles, subirme al púlpito y decirles esa experiencia que tuve. Y entonces, pero si vengo yo, y si yo vengo y platico esa experiencia que tuve, digo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Pero si vengo con toda esta experiencia contándole, la gente podría pensar de mí más de lo que debería pensar. Entonces prefiero guardármelo. Esa gran experiencia, prefiero guardármelo. Pero ahora, hermanos, hay tantos apóstoles, y en comillas lo voy a poner, que les dio, yo creo, esa enfermedad de apostolitis,
que, hermanos, hace 100 años no había apóstoles. Eso se vino, es una corriente que alguien tuvo una revelación y dijo: van a salir generación apostólica, va a venir una generación de apóstoles a las congregaciones, y eso es lo que pasa. Hay gente, hermano, que aquí Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo: ¿saben qué? Yo puedo contar esa experiencia que tuve, pero me lo voy a guardar. No voy a hablar de eso. Pero hay gente ahora que quiere figurar. Hermanos, vean eso. Hay apóstoles, hermano, en los tiempos de ahora, que se dicen apóstoles, pero lo que quieren es figurar. Como el gran apóstol, como el ungido, como que ha tenido viajes hasta el tercer cielo, cuarto cielo, no sé cuántos, y empieza a subirse al púlpito, y en lugar de predicar el evangelio, empiezan a contar sus experiencias, sus viajes, sus revelaciones, a diferencia de los apóstoles verdaderos, los de Jesús. Los apóstoles de Jesús se callaban todo eso. ¿Por qué? Porque querían que Cristo brillara. Los falsos, a diferencia, los de ahora, solamente ellos son los que quieren brillar. Pero fíjense lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6. O sea que, ¿cómo yo me voy a gloriar si no es ni mi palabra? Fíjense cómo dice 1 Corintios 3:6. Dice: yo planté, está hablando Pablo. Apolos regó, o sea, yo hice algo, Apolos hizo algo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero fíjense cómo termina aquí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo me voy a gloriar de algo que yo no hago? Yo lo único que hago es sembrar la semilla. Pero el que va a dar el fruto, el que va a dar el crecimiento, es el Señor. ¿Por qué tengo que gloriarme? ¿Por qué tengo que la gente me vea como el ungido? Pero hoy, hermanos, los disque apóstoles, los disque profetas de Dios, ahora hasta alfombra roja se les pone. Bueno, la alfombra roja de aquí está fija, hermanos. No es que me la pusieron, Hasta alfombra roja, hermano, yo he visto. Yo no sé si lo hacen de nada más de hacerlo, pero yo he visto, hermanos, cómo les tienden una lona. Porque va a pasar el ungido, va a pasar el apóstol. Yo veo ahí eso. Hasta les ponen una silla especial. Y si va a comer, les ponen en una mesa especial. Y llegan, algunos llegan por la parte de atrás porque no quieren ser tocados por nadie. Entonces, hermanos, yo veo mucha diferencia en lo que yo leo en la Biblia de los apóstoles, de los profetas, a lo que existe hoy en muchas iglesias. Entonces Pablo dice que el mensaje que trae no es de los hombres. El mensaje que trae, dice el apóstol Pablo, que viene de Dios. El mensaje viene del cielo. Así que todo lo que tenemos en las Escrituras viene de inspiración de Dios. Pero el diablo quiere torcer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, mis amados hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Aquí está hablando el apóstol Pedro y está diciendo: tenemos, hermano, ¿quién la tiene? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, ¿cómo define Pedro la palabra profética? ¿Cómo la define? Como la más segura. Como la más segura.
Porque déjenme decirles que hay muchas palabras proféticas, pero ¿son seguras? No lo sabemos, hermano. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Esas son palabras proféticas, pero no son seguras. Siempre va a haber una duda. ¿Será? Siempre va a haber una duda. Pero el apóstol Pedro aquí dice que hay una palabra profética que es segura, que no se puede poner en duda, que es la palabra de Dios. Pero fíjense cómo dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira, lo que debemos de hacer nosotros con esta palabra profética más segura, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? ¿Estar qué? Atentos. Atentos, hacen bien cuando están atentos. Hay que prestar atención. Hermano, yo he estado en iglesias y he visto en que en algunas congregaciones que en la predicación se aburren, bostezan, se duermen, no ponen atención a la palabra. Pero cuando la predicación se termina y empieza ahí el piano de fondo y dice, hermano, pónganse todos de pie, y empieza la musiquita ahí, la música suave, empieza la administración, entonces las emociones empiezan a fluir, la gente se cae, en vez de prestar atención a lo seguro, mejor le dan rienda suelta a las emociones. Pero le preguntas, ¿y de qué se trató el mensaje? No se acuerdan, se estaban durmiendo, salieron no sé cuántas veces al baño, pero empezó la administración, aquí están. Dice la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ahí está diciendo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que, es que pastor, yo entiendo esto en la palabra aquí, ¿usted qué entiende? No es interpretación de como la interpreta César, como la interpreta el pastor Román, no es privada. No es privada, no es, a ver, ¿qué entiendes tú? No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Tienes que buscar los contextos de la Escritura, qué es lo que viene atrás, adelante, en el contexto histórico, todo eso tienes que saber, qué es lo que Dios quiere decir, no es lo que tú interpretes, porque dice aquí que la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿quién está hablando de los santos hombres de Dios? En este caso estamos hablando de Pablo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo aquí le está diciendo a los Gálatas que el mensaje que él predica no es de hombres. Y les dice que ahora ellos están perturbados porque están siguiendo en hombres cuando el mensaje que yo les he traído viene de Dios. Ahora se están apartando, ahora ya que conocen de Cristo se quieren circuncidar, ahora que conocen de Cristo quieren seguir los ritos, las tradiciones, las fiestas. Y está molesto ahí el apóstol Pablo diciéndoles y reprendiéndolos, llamándoles la atención.
Todo lo que yo les traje, el mensaje que les traje no es mío, no es inspiración mía. El mensaje que yo les traigo viene de Dios. Y eso que ustedes están haciendo son costumbres, tradiciones de hombre. Hermanos, yo le doy gracias a Dios y debemos darle gracias a Dios, porque nosotros hemos tenido el privilegio de tener nuestra propia revelación. Aquí está. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios 2, 12. ¿De quién recibimos esto, hermanos? ¿De quién lo recibimos? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, tenemos que saber que Dios nos entregó. Y les voy a decir algo, solo podemos conocer el evangelio solamente por el Espíritu de Dios. Pero fíjense lo que dice en el versículo 13 y 14. Lo cual también hablamos. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahí van esos locos otra vez. No lo pueden entender. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. El hombre que no tiene a Dios no puede entender las cosas de Dios. Y por eso, hermanos, debemos estar agradecidos. Porque si nosotros hemos recibido este mensaje, a diferencia de muchos de los que están afuera diciendo, no, es que yo no creo en ese libro, yo soy ateo, yo creo más en la ciencia, yo creo más en los astros, yo creo más en los horóscopos, yo creo más... empiezan, hermano. Si en vez de esa necedad, como dice Romanos capítulo 1, versículo 22, que profesando ser sabios, esas personas que dicen que Dios no existe, dice que es necio en su corazón el que dice que no hay Dios. Pero también en Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Si en vez de eso hemos creído, en vez de decir eso, hemos creído que las palabras de Pablo, que las palabras de Pedro, que las palabras de Juan, que las palabras de Isaías son de Dios, entonces, hermanos, no es porque somos los más inteligentes. Es porque se nos ha alumbrado el Espíritu Santo de Dios. Yo antes no creía, hermanos. Yo antes no creía. Yo creo que ustedes tampoco. Pero ahora, por la gracia de Dios, me hizo creer. Pero ahora yo leo las Escrituras. Y ahora creo por el Espíritu de Dios lo que dice aquí la palabra. Que el Evangelio es palabra de Dios. Que es revelada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí Pablo, para reforzar el mensaje, él cuenta la conversión que él tuvo. Y era como si dijera él, bueno, pues yo no tengo ningún interés en traer algo nuevo. Algo de mi propia cosecha. ¿Por qué? Porque yo he sido lo peor. Yo he sido lo peor. En el versículo 13 de Gálatas 1 se presenta ahí como el gran perseguidor. Fíjense lo que dice. Porque ya habéis oído, o sea, le está diciendo a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, le está diciendo porque ya han oído acerca de mi conducta. Ya oyeron cómo me comportaba. Así que ustedes ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde? Era el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En otra versión dice que la quería destruir a la iglesia de Dios.
Y primero debemos entender que si el apóstol Pablo sale del judaísmo, ¿se han puesto a pensar eso? ¿Por qué él sale del judaísmo? Si el apóstol Pablo sale del judaísmo es porque el judaísmo no es el camino a Dios. Porque lo dice aquí, mi conducta en otro tiempo al judaísmo. Pablo nos está enseñando aquí que el judaísmo, que eso no es el camino al Padre, sino que Cristo es el camino al Padre, el único camino al Padre, no el judaísmo. Porque si fuera el judaísmo, entonces no vendría Jesús. Si el camino al Padre fuera el judaísmo, nos quedaríamos nosotros con la Torá, nos quedaríamos con las leyes, con los rituales, con los sacrificios, si ese fuera el camino. Pero el judaísmo no era el camino al Padre. ¿Qué era eso entonces? Eso, hermanos, eran sombras solamente. Sombras de lo que había de venir, que era Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Los sacrificios, los rituales, el día de reposo, todo apuntaba a Cristo. Y ahorita, mis amados hermanos, muchos judíos están en las sombras. Miren la expresión que dice aquí. El apóstol Pablo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Saben cuál es la iglesia de Dios? La iglesia de Cristo, la iglesia universal, y dice que la asolaba, que la quería destruir. Y miren, mis amados hermanos, querer o tratar de destruir la iglesia de Cristo, eso, mis amados hermanos, es mucha arrogancia, es mucha pretensión, porque quizás algunos de ustedes o algunos hermanos, no de aquí hermanos, los que se fueron, querrán intentar o lograrán dividir la iglesia Palabra de Vida. Se podrá hacer. Pero la iglesia del Señor, querer destruir la iglesia del Señor, hermanos, que dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. El Señor Jesucristo edifica la iglesia y no va a haber nadie que destruya la iglesia de Jesús. Podrán venir y dividir la iglesia, pero la iglesia del Señor continúa desde los tiempos de los apóstoles, que creció la iglesia del Señor Jesucristo, hasta los tiempos de hoy. No ha sido destruida, no ha sido minimizada, sino que sigue adelante. Hay iglesias que se cierran, pero la iglesia del Señor Jesús, ¿quién la puede destruir? Entonces, cuando decía el apóstol Pablo que iba a asolar la iglesia, que iba a destruir la iglesia, era una arrogancia tremenda. Pero aunque aquí el apóstol Pablo se presenta como el gran perseguidor, hay una cosa que deja muy clara también, en una ocasión, que todo eso lo hizo por ignorancia. Todo lo que el apóstol hizo, lo hizo por ignorancia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Fíjense lo que dice. Dice que asolaba la iglesia, que perseguía a los cristianos, que los llevaba a las prisiones, consentía en las muertes de cada uno de ellos, pero todo eso lo hacía por ignorancia. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjense, hermanos, que así también éramos nosotros antes que conociéramos al Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacíamos, robar, mentir, adulterar, fornicar, adicciones, y ustedes pónganle lo que ustedes quieran. Lo hacías y lo hacía por ignorancia. Y yo lo entiendo que lo hacíamos en nuestra incredulidad. Pero lo que sí no puedo entender es que lo hagas hoy conociendo al Señor. Eso sí no lo puedo entender. Y Pablo le está diciendo claramente a la iglesia, yo
no soy ya el que era. Yo fui el gran asesino, fui el perseguidor, pero lo hice en el tiempo de mi ignorancia. Él se declara ignorante, pero ahorita van a ver que no era, él se creía que lo sabía todo, pero ahora está diciendo que lo hacía en su ignorancia. Y voy empezando a terminar con el último versículo del texto, versículo 14. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo, ahí ya empieza como todo lo que él era antes, era bastante, dice, y en el judaísmo, cuando estaba en el judaísmo, pero se salió de ahí, dice, aventajaba a muchos de mis, yo era el mejor, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces aquí está diciendo que Pablo no solamente fue el gran perseguidor, sino que fue él un gran judío. Dice que aventajaba a sus compatriotas en el judaísmo, que era mucho más celoso en las tradiciones que de sus antepasados. Entonces Jesús habla de cómo llevaban las tradiciones. En esos tiempos Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes van más por las tradiciones que por la misma palabra. Ustedes se van más por las tradiciones, las costumbres, los ritos, que por encima de la palabra. Y lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 8. Fíjense cómo dice ahí. Marcos capítulo 7, 8 y 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está, miren, dejaban el mandamiento de Dios, os aferráis, o sea, se aferran a la tradición de los hombres. Es Jesús hablando, Ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Fíjense cómo estaba diciendo el Señor Jesús. Invalidan los mandamientos de Dios. Dejan el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres para guardar sus tradiciones. Y es triste, mis amados hermanos, cuando algunos como los fariseos al día de hoy siguen aferrados a su tradición. Muchos judíos que están aferrados a la tradición, no al evangelio. En lugar de estar aferrados al evangelio, ¿y qué querían hacer los gálatas? ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Por qué Pablo está ahí queriéndolos reprender? ¿Por qué habla con ellos? ¿Por qué? Porque ellos querían volver a la circuncisión. Ellos querían volver a los rituales, querían volver a las fiestas, y por eso es triste, hermanos, que quisieran volver a eso. Conocieron de Cristo, les hablaron del evangelio, les hablaron del mensaje de Jesús, y querían volver a circuncidarse, querían volver a las tradiciones cuando tenían el evangelio. Es triste. Entonces, ¿cómo veía Jesús a esos fariseos? ¿Cómo los veía en Mateo capítulo 23, 27? Fíjense cómo los veía. Porque ellos estaban con las tradiciones de los hombres. Ay de usted, voy a hablar no el castellano perfecto, voy a hablar como hablamos nosotros. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. También en una ocasión el Señor Jesús les dice, ustedes diezman la menta, diezman el eneldo, pero no practican la justicia, no practican la misericordia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hagan una cosa y ustedes no practican lo que es justo, la misericordia? ¿De qué sirve llegar aquí con tu ofrenda? Mira cómo lo dice Jesús
porque le da tanta importancia a la pureza de nuestra fe. Dice la palabra, si vas a ofrendar, pero te acuerdas que tienes algo en tu corazón con un hermano, no ofrendes, no ofrendes. Fíjense cómo lo dice. No quiero tu ofrenda. No sirve para Dios. Si tu corazón está lleno de rencor, tu corazón está lleno de rabia, tu corazón está mal, no la dejes. Mejor no la dejes porque no sirve para mí. Es duro, hermanos. Es duro. Jesús, a lo que leímos, no quiere que hagamos cosas por tradición, hermanos. El Señor Jesús no quiere que hagamos las cosas por reglas. Nos ponen aquí reglas, no hagas esto, no salgan ahí, no pisen el césped, no rayen aquí, si van a mover, hermanos, son reglas. El Señor Jesús no quiere que hagamos las cosas tradicionales, de reglas, de costumbres. El Señor Jesús solamente quiere una fe genuina. Lo importante no es lo que somos a los ojos de las personas, porque aquí, miren, podemos parecer angelitos a los ojos de los hombres, sino que debemos nosotros porque no es lo que los ojos de los hombres van a ver, sino lo que somos nosotros a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro corazón, ve la intención de nuestro corazón. Y Pablo un día, por la gracia de Dios, entendió que de qué le servía el judaísmo. Pues ¿de qué me sirvió el judaísmo? ¿De qué me sirvió tanto estudio? ¿De qué me sirvió tanta arrogancia? ¿De qué me sirvió que yo los rebasaba, los aventajaba, que era el más celoso? ¿De qué me sirvió? Filipenses 3:4. Miren cómo lo dice aquí, en Filipenses 3:4. Hablando Pablo a los de Filipo, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Fíjense cómo se expresa él, ¿verdad? Pero miren, vean lo que era de arrogante. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Miren, un estuche de monerías era. Pero todo lo que para mí era ganancia, de lo que había leído ahorita, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, él era arrogante, se creía mucho, aventajaba a los judíos, aventajaba a los fariseos, aventajaba, era el más celoso de las tradiciones, de las costumbres. ¿Pero de qué le sirvió? De nada. Pablo fue tomado por la gracia salvadora de Cristo. Él miró atrás, como lo leímos ahorita, y dijo, mi judaísmo no vale. Mi linaje no vale. Mi celo no vale. Mis obras no valen. Solo Cristo vale. Solo Cristo salva. Solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Solo su gracia es salvadora. Y él decía, mi justicia no es mía. Mi justicia es la de Cristo, que me es dada por medio de la fe en Él. Entonces, hermano, termino diciéndote que la palabra que se predica aquí cada viernes, que la palabra que se predica aquí cada domingo, la que tienes en casa, si no la trajiste,
o este libro que traes aquí es palabra de Dios. No viene de hombres. Deja de ir detrás de sueños como mucha gente va. Deja de ir detrás de nuevas revelaciones, de visiones, de así dice el Señor, de Dios me habló. Sigue la palabra profética, la más segura. Las otras hay que ponerlas en duda. Necesitas tener una fe ciega para poder creer en las revelaciones que no vienen en la palabra. Así dice el Señor. ¿Saben cómo le va a decir una persona que es bíblica? Así dice el Señor. ¿Quieren saber qué dice el Señor? Isaías 50. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, o la cual? Eso es como es, así dice el Señor, porque está aquí y está segura. Lo que te dicen, el Señor me habló y me dijo, ¿dónde está en la palabra? No, es que tuve una nueva revelación. Hermano, no vayas detrás de eso. No vayas detrás de eso, porque tenemos la palabra profética más segura. Nunca confíes en tus buenas obras para la salvación. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nunca busques tu propia justicia, porque en nuestras buenas obras nadie podrá ser salvo. Y te digo, si me estás viendo también por este mensaje, por este video, perdón, todo lo que has hecho en el pasado, en el tiempo de la ignorancia, y te digo a ti, mi amado hermano, ya el Señor te lo perdonó. Ya el Señor te lo perdonó. Lo que hiciste en el tiempo de la ignorancia. Así que si tú todavía estás haciendo cosas, es porque estás ignorando lo que el Señor quiere de ti. Si tú reconoces que le estás dando la espalda al Señor por ignorancia, por incredulidad, puedes ser perdonado en Cristo Jesús. Así como Pablo fue un asesino, Pablo fue un perseguidor de la iglesia y hubo salvación para Pablo, pues también puede haber salvación para ti. Si te arrepientes hoy de tus pecados, abandonas esa vida de deleites, abandonas esa vida en la cual te glorías tú, que nada más te beneficias tú, vas en tus propios deleites. Te arrepientes de todo eso y pones tu fe en Jesús y vives para su gloria. Déjame decirte que la misma salvación que alcanzó a Pablo, la misma salvación que me alcanzó a mí, porque yo también andaba perdido en mi ignorancia, hoy puede alcanzarte a ti también, si reconoces que has vivido para ti, pero hoy quiere que entregues su corazón a Él. Antes tú eras el rey de tu vida, ahora el Señor quiere que Él sea el que gobierne tu vida. Si no, déjame decirte, y te lo voy a decir de una manera: tu camino va al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Pastor, me está asustando. No, es que eso es lo que dice la Escritura, que si no crees en Jesucristo, vas destinado al infierno. Por eso corre a Cristo, corre a Cristo. Arrepiéntete de que no le has dado el lugar al Señor y dile: Señor, he escuchado tu palabra, fueron palabras duras, pero he reconocido que he vivido mi vida de espaldas a ti. Ayúdame a creer, ayúdame en mi ignorancia, ayúdame en mi incredulidad. A partir de hoy yo te pido perdón
Dile al Señor con tu corazón. Dile, me arrepiento de haberte fallado. Vengo a ti en arrepentimiento y fe, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, que apartado de ti, Señor, nada puedo hacer, y que tú, Señor, eres el único camino al Padre, y que solamente en ti hay salvación. Yo lo creo. A partir de hoy yo quiero que seas mi Señor, mi Rey y mi amigo. Ayúdame a crecer en fe. Afirma mis pasos. Gracias. En el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has enseñado, Señor, en el primer capítulo del libro de Gálatas, Señor. Tanta información, tanta enseñanza, Señor, que nos has traído. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables, Señor, que tu Santo Espíritu es el que va a hacer el trabajo. Yo solamente predico tu palabra. Y tu Santo Espíritu, Señor, trabajará en los corazones. Aquel que ha recibido la palabra con humildad es porque ha caído en buena tierra. Y ahí el Señor hará su obra a través de su Santo Espíritu en cada uno de ellos. Y que esta palabra retumbe en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores.